También la hermana Luzmila, ¿sí ve? Sí, inmediatamente la sala de cinematografía de la hermana Luzmila actuó y dijo, no se olvide de mí. ¿Eh? ¿Por qué? Porque está... Ay, que se me cayó aquí. Un cojincito que tengo para la espalda. Listo, listo, mis hermanos. Voy a pedirle en este momento el favor a nuestro hermano Sadok. Nos dirijan una oración. Ah, pero ya está bien de internet. Hábleme ahí, hermano Sadok. Sí, señor, ¿me escuchan? Ahora sí, mi hermano Sadok, diríjame una oración para iniciar la Bueno, clase. bendito y soberano Rey del universo, Abacadosh, Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, nuestro Elohim, maravilloso Rey, gracias por permitirnos llegar a este nuevo día y una nueva noche, Padre, para recibir de tu palabra, de este estudio maravilloso de la exégesis, a través de nuestro amado Pastor Ferley. Y aquí nosotros, como pueblo unidos, Padre, para entender y aprender sobre tu palabra, para poderla interpretar conforme a lo que tú quisiste decir a través de cada persona, de cada profeta, de cada discípulo que escribió la palabra, mi Rey. Gracias por tus bondades, gracias porque nos has permitido como pueblo estar en Ejat, para avanzar en estas clases y a través del conocimiento poderlo llevar a la obra. Te alabamos y te bendecimos, soberano del universo. Gracias por esta noche, por tus bendiciones y que lo que hoy podamos aprender lo llevemos a la práctica, Padre. Y podamos ser esas personas que tú quieres que seamos, llenas de conocimiento, pero también llenas de acciones, conforme a lo que está escrito en tu bendita y santa palabra. Bendito seas en el nombre de nuestro Adón, Yeshua Mashiach. Amén y amén. Amén. Muchas gracias, mi hermano Sadok. Y entonces vamos a arrancar hoy, en este momento, eh, con mi papá. Vamos a arrancar con mi papá. La exposición del tema que él hizo. Recuerde que no son más de 10 minutos. Recuerde que cuando me vean hacer así es porque el tiempo se acabó. Bueno, Chalón, pensé que me iban a dejar como para de último, pero me tocó de primero. Bueno, pues gracias al Eterno, esta reunión me ha parecido tan hermosa, porque tenemos esa confianza entre todos, ¿verdad? Que si nos equivocamos en algo, pues vemos la corrección y todos la recibimos, porque estamos aprendiendo. Esto es algo que yo tengo muchos años de conocer las escrituras y todo, pero estoy aprendiendo. Soy un niño. No digo que porque hay que ese no. Estoy aprendiendo. Entonces, qué bueno, ¿verdad? Que uno esté en este momento en reunión con este grupo de hermanos, en esa buena amistad. Los saludo a todos. El pasaje que voy a tomar, o sea, no el pasaje, porque si me pongo a leer todo este pasaje que he mirado, he hecho una hora leyéndolo. ¿Cómo será de largo? Tiene 71 versos, pero no voy a leerlo todo, voy a leer uno solo, pero sí es un resumen muy hermoso acerca de Yeshua, la historia cuando él fue a la orilla del mar de Galilea, allí a enseñar, y dice que había una multitud y todos se reunieron allí. Él multiplicó los panes y los peces y le dio de comer a 5,000 personas. Cuando todos comieron, dice la lectura que él se fue porque todos querían como proclamarlo como rey, ¿sí? Pero entonces él se fue y se les embolató y vamos a decir, se les escondió. Y ellos búsquenlo, y él cogió una barquita y pasó al otro lado, y ellos cuando llegó allí nada, llegaron otras embarcaciones, cogieron barcas y arrancaron y lo vieron al otro lado. Y le dicen, maestro, ¿dónde estaba? Se nos había perdido. Entonces le dicen, claro, ustedes me estaban buscando a mí, no por la palabra, por la Torá, sino porque les había dado comida. Diga, de 5 peces y unos panes, dale de comer a 5,000, un milagro muy grande.
¿Verdad que sí? Y entonces, el de ustedes me están buscando no es porque les está hablando la Torá, sino por la comida que les di. Entonces el verso 27, que es el que voy a tomar, les dice, trabajad no por la comida que perece. Aquí hay algo. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, el cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Elohim el Padre. Entonces, quiero tomar esta parte. Trabajad no por la comida que perece. Entonces, también tomo otro texto en el libro de Mateo, en el capítulo 6 también, Mateo 6. Disculpen que Mateo 6, el verso 31 al 34, y él dice, hablando sobre el afán y la ansiedad. Entonces él dice, no os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Buscad primeramente el reino de Elohim y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Bueno, aquí vemos dos textos que dice, no os afanéis, pues diciendo qué comeremos o qué beberemos. Y aquí dice, trabajad no por la comida. Quiere decir, a veces miramos aquí que como que el trabajar, porque de esta parte y de la que leí acá, muchas veces se toma y cuando en el cristianismo, muchas veces en el cristianismo se toma para no trabajar. O sea, una vez me decía alguien, y siempre me han dicho muchas veces, hay gente que don Antonio era un hombre juicioso y guapo para trabajar y se entregó a los evangélicos, ahora se volvió perezoso. ¿Sí? No trabaja. Y entonces se le dice a aquella persona que es perezosa, que no quiere hacer nada, hermano, ¿y qué pasa? Yo, no, el Señor dice que no os afanéis. Hay personas sin trabajo y no se les da por ir a buscar trabajo, porque toman estos textos y dice el Señor, no os afanéis, porque habéis de comer o qué habéis de vestir. Vuestro Padre conoce su necesidad. Y por eso es que hay muchos hogares que pasan necesidades. ¿Sí? Porque las personas se entienden mal y entonces viene la pereza en la vida de la persona. Y también dice, no os afanéis por el vestido ni por la comida. Y uno comienza a mirar en el tiempo, yo estuve de cristiano y de pastor y de todo, uno veía muchos hermanos perezosos para trabajar y no salían a buscar trabajo. Y la pobre esposa a veces era la que salía por ahí a hacer lavaditas de ropa para traer por ahí el alimento. Entonces, si leemos estos textos así, pensamos, pero ¿cómo se dice aquí? Trabajad no por la comida, que perece, entonces no. Y a otra dice, no se afanen. Entonces miramos otros textos más adelante que nos dice la escritura y vamos a ver en el libro de Efesios, voy rápido porque el tiempo corre y ya no demora el pastor de levantarme la mano, ya para decir que ya esto se está terminando. En el libro de Efesios, capítulo 4, Efesios 4, verso 8, 28, perdón. Entonces Pablo está hablando aquí, hablando de una nueva vida en el Mesías y dice, el que hurtaba, no hurte más, sino que ¿qué? Que trabaje,
¿Sí ven? Que trabaje. ¿Trabaje qué? Haciendo con sus manos lo que es bueno. ¿Para qué? Para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Entonces, Pablo aquí nos manda a trabajar. ¿Y por qué los manda a trabajar? En segunda de Tesalonicenses, miramos otro verso, en el capítulo 3. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3. Dice, verso 10. Dice, aquí arriba dice, el deber de trabajar. Dice, porque también cuando estábamos, verso 10, porque también cuando estábamos con vosotros, ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, ¿qué pasa? ¿Tampoco qué? Tampoco coma. Porque oímos que hay algunos de entre vosotros que andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro amado Adón Yeshua Hamachía, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. ¿Sí ven? Hay mucha gente que anda desordenadamente, dice la escritura. Y en ese tiempo, por eso Pablo les dice, vean, tienen que trabajar por el pan. Y cuando Yeshua le dijo a ellos acerca de que no se afanaran por el pan, o sea, trabajar no por la comida que perece, quiso decir que muchas veces las personas también se ponen a trabajar y a trabajar, pero no buscan el camino del Eterno, no hay tiempo. Por eso dice, trabajar no por la comida que perece, sino por la comida que permanece. Entonces él les dice, el trabajo es bueno y hay que trabajar, pero hay que anhelar y trabajar por lo que permanece en vida eterna para nosotros. ¿Por qué? Porque también hay personas que se meten tanto al trabajo que no les queda tiempo de nada. No tienen tiempo para una reunión. Es que estoy ocupado, es que estoy haciendo esto. ¿Y cuántas personas hay que teniendo o sea, ¿cómo se dice? Pues porque cuando una persona está trabajando en una empresa, tal vez le toca que allí trabajar su tiempo y hasta el chaval a veces le toca trabajar, pero cuando la persona trabaja independiente, que tiene su propia empresa, su propio negocio, sí, todo su propio trabajo, y a veces no guarda el chaval, no cumple nada porque es que está muy afanado. Ay, hermano, no pude ir al chaval porque es que tenía que ir a hacer tal cosa, es que este negocio y es que lo otro. Entonces, ahí es donde dicen, no se afanen por eso. Entonces, en el Evangelio de Mateo, más adelante dice, buscad primeramente el reino de Elohim y su justicia, y las demás cosas serán ¿qué? Añadidas. Primeramente, hay que buscar lo del Eterno. El trabajo es bueno y hay que hacerlo, pero por encima de todo, pues está lo del Eterno. Él no quiere decir que no hay que trabajar moderadamente. 6 días trabajarás. ¿Qué más? 6 días se puede trabajar. ¿Sí ve? Trabajemos 6 días fuertemente. Y el 7º día es el día de reposo, de descanso. Entonces tenemos, alguien me decía, es que hermano, no me puedo conectar porque es que estoy estudiando en la universidad por internet y entonces el tiempo le dice, no, saque usted 1 o 2 horas para el Eterno. No se meta todo el tiempo en el internet en su universidad. Primeramente el Eterno y Él le va a dar a usted esa bendición para hacer todas las cosas.
No hay que dejarnos ocupar la mente y todo en el trabajo material. Hay que trabajar. Ya vimos que Pablo dice, trabajen, hermanos. No sean perezosos. ¿Sí? No sean ociosos. No, hay que trabajar, pero hay que buscar el reino del Eterno y hay que pensar que Él está por encima de todas las cosas. Amén. Bueno, ya me levantó la mano. Bueno. Amén, muchas gracias. Muchas gracias, padre. Entonces, estaba trabajando ahí el tema que puede entrar como un hebraísmo o como algo que solo puede ser entendido en su contexto. Y es cuando se malentiende por nada estéis afanosos. Y el por nada estéis afanosos en su contexto es más buscar primeramente el reino de Elohim y su justicia. Es decir, no quiere decir que no trabajen, sino que hay que primero buscar el reino de Elohim y su justicia y entonces lo demás es añadido. No quiere decir que no trabajen. Pero gracias. Vamos a continuar con la pastora Raquel. Vámonos para México. Vamos para México. Eso, vamos aquí, espere, tengo listo, ya tengo listo el cronómetro, amada pastora. Bueno, Suyo el tiempo. sí, mi tarea no es tan larga como la del pastor, pero bueno, a mí me tocó exponer la regla número 7 de Giliel, al igual que su papá. Usted nos la presentó como Dabar Hal Lamed Me Inyano. Es la explicación de un texto obtenido del contexto. En esta regla nosotros entendemos la escritura desde el contexto. Podemos leer el texto, pero nos va a dejar inquietos, nos va a dejar dudas, no hay una claridad de lo que la palabra quiere enseñarnos. Y yo fundamenté mi tarea en el libro de Lucas, en el capítulo 1, versículo 34. Vemos que el ángel Gabriel se presenta ante Miriam para darle una noticia. La noticia de que sería madre y sería la madre del Mashiach. Ellos están en diálogo y en el versículo 34 vemos que dice, entonces Miriam dijo al ángel, ¿cómo ocurrirá esto? Puesto que no conozco varón. Puesto que no conozco varón. Ella está preguntando, ¿cómo va a ser esto? Pues yo, no hay duda en ella, pero ella quiere saber, puesto que era soltera, puesto que aún no vivía con José, puesto que no había un motivo, pero su inquietud de ella era saber cómo es que ella iba a quedar embarazada. Al contrario del sacerdote Zacarías, que él recibió la misma noticia, muy semejante a través del mismo ángel, él sí dudó. Él dijo, esto no es posible, soy anciano, soy viejo. En él había una duda. Pero María quería que se le aclarara la situación, cómo iba a ser esto, ¿verdad? Esa noticia tan difícil de entender no quedaba clara en su mente. Y bueno, Lucas, el escritor de este libro, recordemos que él era médico. Él como médico era un científico, conocedor de todos estos eventos del embarazo, pero él testifica que él platicó con María, él platicó con Miriam, y él pudo entender todo esto. Sabía que este era un hecho sobrenatural que solamente podía venir de la mano de un Dios sobrenatural, como el Elohim al cual nosotros servimos. Y la respuesta nosotros la encontramos en el contexto desde el versículo 26 del mismo capítulo, que dice así: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, cuyo nombre era Nazaret, a una virgen desposada con un varón cuyo nombre era José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era Miriam. Y entrando en donde ella estaba,
dijo, te saludo, muy favorecida. El Señor está contigo. Ella se turbó, tuvo mucho miedo por esa expresión que ella recibió y se preguntaba, ¿qué clase de salutación sería esta? Pero el ángel le dijo, no temas, Miriam, porque has hallado gracia delante de Dios. He aquí, quedarás encinta y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob por los siglos de su reino hasta el fin. Entonces, aquí tenemos la explicación, el por qué Miriam no entendía la manera que iba a hacer esto. Pero lo cierto es que este evento tan tremendo y tan sobrenatural tenía que darse tal como el ángel lo manifestó. La visitación del ángel también era un evento sobrenatural. Entonces, todo el escenario, podemos ver que había sido puesto por el Eterno para el cumplimiento de la promesa que hubo para Miriam. Esta es mi tarea, pastor. Ok, mi hermana pastora Raquel, muchas gracias. Muchas gracias. La explicación dada por el contexto. Y vámonos desde México para Cartagena. Pero espéreme, antes yo quiero preguntar a quién tengo como identidad y propósito aquí conectado. Shalom, mi amado ¿Quién es? More. El hermano Joel. Listo, hermano Joel. Que no Qué veía la pena, mi hermano. imagen. Procuren siempre conectarse con el nombre. Discúlpeme, es que este es el logo que tenemos en el grupo de oración de varones y siempre que me Ajá, conecto a un Zoom aparece este. Entonces, aparece, discúlpeme y pero caí usted en puede cuenta borrar hasta el ahorita que usted me nombre. dijo. Usted llega y Sí, entra y claro, borra el nombre y le pone Joel para yo saber quién es el que está conectado ahí. claro que sí, mi amado More. Ya con todo el gusto ya le cambio. Discúlpeme que no había Listo, caído mi en hermano cuenta. Joel. Bueno, gracias. Shalom. ¿Usted va a exponer? Eh, ¿Usted estuvo la semana pasada en la clase? no, mi hermano, yo no estuve en la clase No, anterior porque yo entonces tenía una no. confusión en los tiempos. Listo. Entonces no para que no complicarlo ahí. Entonces, mi hermana Mónica, entonces continuamos ahora sí, desde la ciudad amurallada. Nuestra hermana Mónica, espere, tenemos aquí el cronómetro. Mi hermana, el tiempo es suyo. Con temor y temblor, pastor, porque he contado que casi todos los versículos que como que me lo han quitado, o sea, los poquitos que he encontrado como que ya lo han dicho allá, entonces vamos a ver si bueno, lo hago, por lo menos me acerto un poco. A mí me tocó la sexta regla, que es Cayolcedo, mi magón, Ascar, que es donde dos pasajes se contradicen y es resuelto por un tercer pasaje. Este pasaje lo encontramos en en Juan capítulo 5, versículo 22, donde dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Y dice el 27, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre, ¿verdad? Entonces aquí nos pasamos a Juan 8, versículo 15, dice, vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Entonces, ¿qué me dice este versículo? Primero acá me dice, dice que Jesús mismo hablando, diciendo que el Padre le había dado a él autoridad para juzgar, ya para juzgar todas las cosas. Más en este otro versículo dice que él a nadie juzga. Entonces, hay un tercer versículo que pues resuelve la situación y está en Romanos 2:7, 2:16. A partir del 15 dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles su razonamiento.
en el día en que Dios juzgará por Yeshua los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. O sea, quiere decir que Yeshua, él va a juzgar, o sea, los secretos de los hombres, o sea, los secretos de todos nosotros. ¿Cuándo va a suceder eso? O sea, eso va a suceder en el día que ya él tiene indicado, que solamente el Padre en su potestad, ya él lo sabe, ya él lo conoce. Entonces, él nos va a juzgar por esos secretos, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos secretos. Y es hora de que nosotros, de pronto esos secretos nadie los conoce, solamente incluso yo personalmente que conozco mis secretos, o de pronto hay algunos secretos que yo no conozca, están allí. Pero hay cosas que están escondidas en nosotros y que solamente el Padre es el único que puede penetrar en nuestros corazones y saber lo que hay allí dentro de nosotros. Y es por eso que cuando Yeshua venga, él nos va a juzgar a nosotros. Cuando él vino por primera vez, él vino como cordero, pero ahora por segunda vez, él va a venir como juez. O sea que él nos va a venir a juzgar de lo que hagamos hecho, sea bueno o sea malo. Entonces tenemos que, como reflexión, como examinarnos a nosotros de qué estamos, o sea, de cómo estamos delante del Señor. ¿Por qué? Porque la palabra dice que cada palabra que nosotros digamos aquí en la tierra, es como que fuera anotándola. Y ese día que vayamos a compadecer delante de Él, es allí donde nos van a ser abiertos esos libros y Él nos va a confrontar, sea bueno o sea malo lo que nosotros hayamos hecho. Entonces es mejor que nosotros nos examinemos a nosotros mismos y que nos miremos la espiga que hay en nuestros ojos y que no de pronto estemos levantando falsos testimonios a otro, viéndole las espigas a otro. Ya, porque con la misma vara que nosotros medimos, vamos a ser medidos. Entonces, esa es la explicación. No sé si estoy bien, estoy mal. Necesito que me corría porque estoy un poco nerviosa porque ya no hallaba ni qué hacer. Yo dije, a mí como que se me escasearon los versículos porque ya no encontraba. La mi hermana Mónica, ahí está bien, es muy claro y entendible el tema y es un tema que en los que muchas veces se embotan porque por un lado el dualismo se pega mucho en eso, porque él dice que él no vino a juzgar a nadie, y es que realmente como Mashiach, Redentor, él no vino a juzgar, vino a salvar, vino a redimir, pero en su venida como Elohim, vino a juzgar. Entonces, primero él nos ha dicho, venga, la solución al problemita suyo es este. Hágale y verá que cuando yo venga como Elohim, no te voy a juzgar. Eso es lo que hizo él. Cuando yo venga como Elohim, no voy a tener que juzgarte si tú haces este manual que yo te doy. Si tú te arrepientes, sacas todos esos secretos, los llevas al madero, te arrepientes de todo ello, los llevas al madero. Entonces, cuando yo venga como Elohim, porque ahorita he venido como redentor y me llaman hijo de Elohim, como lo que expuso la pastora Raquel, le llamarán hijo de Elohim, no que él es, sino que le llamarán hijo de Elohim, me van a llamar hijo de Elohim, soy redentor. Entonces, para redimirte, saca eso, para que cuando yo venga como juez, yo pueda. Entonces, el texto lo aclara, diciendo que él va a ser el que viene como juez, pero es en su momento, en su venida, cuando sea el Yom Kippur. Bien, entonces vamos a continuar con quién me falta, la hermana Pastor, Virginia, la pastor, hermana Luzmila. Vamos con la voy. hermana Luzmila. Bueno, si la hermana dice que la dejaron casi sin los versos, mejor dicho. ¿Cómo quedé yo? Bueno, listo. Mateo 21, del versículo 1 al 7 dice, me tocó un hebraísmo.
Cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron a Betfagé, junto al monte de los olivos, Yeshua envió a 2 discípulos, diciéndoles: vayan a la aldea que está frente a ustedes y enseguida hallarán un asna amarrada con su asnito al lado, desátenla y tráiganme. Si alguno les dice algo, díganle que el maestro lo necesita y que luego lo devolverá. Todo esto sucedió para cumplir la declaración del profeta que dijo: díganle a la hija de Sión, mira que tu rey viene a ti manso y sentado sobre un asno con su asnillo, hijo de bestia de carga. Los discípulos fueron e hicieron tal como Yeshua les había mandado. Trajeron el asna y el asno y el asnito y lo pusieron sobre ellos sus mantos y se montó en él. Podríamos decir de que al venir porque montado en un asna, podríamos decir lo mismo que expresa la escritura, que era para que se cumpliese lo que ya habían dicho los profetas. Pero si nos vamos al contexto hebreo, el hecho de que él viniera entrara en Jerusalén montado en un asno, nos estaba mostrando que venía en son de paz, como decía el rey ahorita, que venía como ese cordero, venía como el rey en son de paz, buscando a esos pecadores para que llegaran al arrepentimiento. Pero que va a llegar un día, lo que vemos en Gilgalú, Apocalipsis 19:11, del 1 al 16, 19, del 11 al 16, que dice: vi el cielo abierto y vi un caballo blanco, y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzgaba y hacía guerra. Sus ojos son como llama de fuego, y en su cabeza tiene muchas diademas, y tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él mismo. Está vestido de una vestidura teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Elohim. Los ejércitos en el cielo los seguían en caballos blancos, vestidos de lino fino, blanco y limpio. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y las guiará con cetro de hierro. Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de El Shaddai. En su manto se abre su muslo. En su manto y sobre su muslo tiene escrito el título Rey Supremo y Amo Supremo. Entonces, esto, al venir en ese asno, como ahorita les decía, venía en ese son de paz buscando a los pecadores al arrepentimiento, pero que va a llegar el momento en el que va a venir de esta manera a juzgar, a arreglar cuentas, a hacer justicia a las naciones. Esa fue mi tarea, Roy. Shalom. Listo, mi hermana Luzmila, la explicación de Yeshua, quien entra a Jerusalén montado en un asna junto a su asnito. Bien, vamos a continuar con la hermana, a ver la hermana Virginia, si está por ahí la hermana Virginia. Shalom, pastor. Shalom, mi hermana Virginia. Bueno. Todo suyo el tiempo, mi hermana Virginia. Si puede poner la cámara, eso, mucho mejor. Ya, pastor. Bueno.
tengo algo muy corto. A mí me tocó un hebraísmo. Voy a ir a Shemot capítulo 12, donde Adonai constituyó la fiesta de Pesa. Dice Shemot 12 del 23. Voy a leer desde el 23 para darle el contexto. Entonces dice, porque Yahweh pase para azotar a los misrayitas, verá la sangre sobre el dintel y los dos postes. Y Yahweh pasará sobre la puerta y no dejará que el destructor entre a azotar su hogar. El punto que quiero tocar está en el 24. Dice, ustedes observarán esto como una institución perpetua para ustedes y para sus descendientes. Y cuando ustedes entren en la tierra que Yahweh les dará, como ha prometido, observarán este rito. Entonces vemos acá la palabra perpetua, que de pronto es lo que nosotros cuando estábamos en el cristianismo no entendíamos. La palabra perpetuo quiere decir que es algo eterno, algo que permanece. Entonces, si no entendemos esto, por eso es que nos enseñaron que la ley estaba abolida, que esta fiesta ya no era para nosotros como pueblo, sino para los judíos. Entonces, cuando entendemos esto, que fue instituido por Adonai, en Levítico 23 dice, aquí ya fue instituido rigurosamente, dice, estos son los tiempos señalados de Yahweh, las ocasiones sagradas que ustedes deben celebrar, cada uno en su tiempo establecido. En el primer mes, el día 14 del mes, entre las 2 tardes, habrá una ofrenda de pesa a Yahweh. Entonces vemos que en Levítico, nuevamente el Padre dice que es algo perpetuo, que es por todas las generaciones. En ninguna parte dice que está abolido. Pero porque se están usando de pronto palabras que nosotros en nuestro pensamiento occidental interpretábamos a la forma como nosotros queríamos. Vamos a número 9. Dice, que el pueblo israelita ofrezca el sacrificio de pesa a su tiempo señalado. Ustedes lo ofrecerán el día 14 de este mes, al atardecer a su tiempo señalado. Lo ofrecerán de acuerdo con todas sus reglas y ritos. Entonces, hay más versículos que están hablando de cómo fue instituida la fiesta de Pesa. Y pues al punto que quiero llegar es saber de que es una fiesta instituida por Adonai, que es perpetua, que es eterna, que es por todas las generaciones, porque es instituida por el Eterno, y vemos como en el Brit Hadashah, Yeshua es entregado como ese cordero de Pesa. Eso, mi pastor. Ok, mi hermana Virginia, muchas gracias. El Eterno la bendiga. Amén. Creo que ya no nos falta ninguno. Bueno, habíamos metido en el grupo para exponer al pastor Jacob, pero está en su estudio. Que él está ahí, está conectado allá en el estudio de él. Y la hermana Sara Roldán, que estuvimos presentando estado de ingresos y retenciones ante la DIAN de todo el año 2021. Entonces fue una semana bastante carrera y por eso no van a presentarlo. Pero entonces pregunto, ¿alguien le queda alguna duda de esas dos últimas reglas, la regla número 6 y la regla número 7? ¿O a todos les quedan claras las reglas? Bueno, entonces como a todos les quedan claras las reglas, voy a dejar introducido el tema con el que vamos a continuar. Listo, esperen porque voy a compartir pantalla.
Listo. Entonces, el uso del Tanaj en el Brit Hadashah. Como ya estudiamos las reglas, entonces ahora nos vamos a enfocar sobre cómo se usó el Tanaj en el Brit Hadashah. ¿Por qué es importante ver primero las reglas para luego ver el Brit Hadashah? ¿Quién me ayuda a responder esto? Repite la pregunta, pastor, por favor. ¿Por qué es tan importante aprender primero las reglas para luego poder entender el uso del Tanaj en el Brit Hadashah? Porque los profetas hablaron de lo que fue dado en el Sinaí. Bien, vamos a ver otra respuesta. ¿Quién me da otra respuesta? No está mal, pero otra respuesta. El Brit Hadashah Para encontrar a también Yeshua, fueron... pastor. Bueno, escuchemos al hermano Sadok. Para encontrar a Yeshua, como lo dice él mismo en Lucas 24:44. Lo Sí. que dice de mí en la Torá, en los Nevim y en los Está bien, Ketubim. hermano Sadok, pero quiero otra respuesta. Miren lo que se llama esto. El uso de Tanaj en el Brit Hadashah. La pregunta es, ¿por qué ver primero las reglas de Hillel antes de que miremos el tema de comprensión del uso del Tanaj en el Brit Hadashah? Bueno, aquí veo la mano del hermano Andrés, de la hermana Karen y del hermano Joel. Vamos con el hermano Andrés. Porque anteriormente lo que hacíamos, bueno, voy a empezar por este pedacito, y es que anteriormente solamente veíamos una porción o una sección y olvidábamos los detalles históricos, el contexto, los límites, las interpretaciones, a qué se refería en una parte de la escritura, para poder entender y comprender las explicaciones que, digamos, se hablan en el Tanaj y en el Brit Hadashah con respecto a la Torá. Sí, la respuesta está bien, como la hermana Brenda, con el hermano Sadok, pero bien. espero otra respuesta más. Vamos a escuchar a la hermana Karen. Porque el Brit Hadashah fue escrito utilizando estas reglas exegéticas de las escuelas que estaban en ese momento. Listo, hermano Joel, el pastor Raquel, ahí quedamos. Esa es la respuesta correcta, porque el Brit Hadashah fue escrito utilizando esas reglas. Por eso es importante por eso lo que nos sucedía en el cristianismo, nos sucedía con la parte de la teología, y es que no se tuvo en cuenta en la teología y en el cristianismo que el Brit Hadashah fue escrito utilizando unas reglas que estaban establecidas, que aunque aún no estaban escritas, estaban de forma oral establecidas para el estudio del Tanaj. Por eso es que encontramos con los Mashal, por eso es que empezamos a encontrar con los Kal Vajomer, empezamos a ver cómo los escritores utilizaron estas reglas, y en su mayoría, con mayor eficacia, todos los escritos de Rab Shaul son escritos hechos a nivel exegético. Por eso es que Pedro, quien no es tan experto en las reglas, dice de Rab Shaul, que que los escritos son un poquito complicados de entender y que muchos tuercen lo que él escribió para su propia perdición. ¿Por qué? Porque Rab Shaul trazaba las reglas. Entonces, todos esos escritos del Brit Hadashah fueron escritos bajo la base de las reglas. Por eso es importante poder entender primero las reglas para que luego podamos empezar a mirar el uso del Tanaj en el Brit Hadashah. Bien, muchas gracias, mi hermana Karen. Todas las respuestas estaban bien porque están dando explicaciones de todo esto, pero quería escuchar eso, o sea, la respuesta más sencilla, y era esa. ¿Por qué? Porque esas fueron las reglas que se usaron. Así de sencillo. ¿Por qué entenderlas? Porque esas fueron las reglas que se usaron. Entonces es como
cuando usted va a estudiar el libro de álgebra de Baldor, y usted va a estudiar y va a desarrollar casos que están allí establecidos, ejercicios. Usted tiene que sujetarse a las reglas de Baldor para poder desarrollar los casos, porque esas fueron las reglas que se utilizaron, ¿cierto? Y usted tiene que sujetarse a ellas. Las reglas que se utilizaron son esas, entonces usted debe sujetarse a esas reglas para poder entender y desarrollar los casos de factorización y todo lo que está allí en toda la parte de álgebra. Entonces, vamos a mirar aquí el uso del Tanaj en el Brihad Hachá, el uso que le dieron los escritores del Brihad Hachá al Tanaj en cada uno de sus escritos. Es algo que desafortunadamente la teología no estimó. Por eso le dieron un uso totalmente separado al Brihad Hachá del Tanaj, que es lo que acabo de explicar. Pero cuando aprendemos el método interpretativo hebreo, también llamado exégesis rabínica, nos damos cuenta que todo el Brihad Hachá está soportado en el Tanaj. Entonces podemos decir, el Brihad Hachá es un drash hecho del Tanaj. Recuerden esa expresión. El Brihad Hachá es un drash hecho del Tanaj. El Brihad Hachá es el mejor drash que puede haber del Tanaj. ¿Cuál es? El Brihad Hachá. Entonces, el Mashiach, figura central en el Tanaj. Es un punto muy importante. El Mashiach es la figura central en el Tanaj. Durante los tiempos del primer siglo había tanta expectativa con respecto al Mashiach, el libertador de Israel, que los rabinos mismos estaban convencidos que todo el Tanaj apuntaba al Mashiach y no estaban equivocados, pues es Yeshua mismo quien confirma y da base a esta expectativa. El texto que citó nuestro hermano Sadoc, allá en Lucas 24, 44 y 45, donde dice dice, y les dijo, esto fue lo que les hablé estando aún con ustedes, que era necesario que se cumplieran todas estas cosas que están escritas de mí en la Torá de Moshe, en los profetas y en las alabanzas. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Mira, esa expresión, les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras, precisamente se daba porque toda la escritura hablaba de él y él había venido para que se cumpliera toda la escritura. Es decir, él era el eje central, él era el foco central de todo el Tanaj, de la Torá, los profetas y las alabanzas. El foco central era el Mashiach. Quiere decir que la Torá, la Tanaj, todo apuntaba al Mashiach. Entonces, él les abre para que entiendan y puedan ver a que él es el Mashiach de quien habló todo el Tanaj. Ahora, el detalle de que él les hubiese abierto el entendimiento va aún más allá, de que pudiesen ver que él era el Mashiach, y era que entendieran que él mismo era Elohim. ¿Por qué? Porque toda la escritura desde Bereshit hasta todos los profetas y las alabanzas hablaban acerca de Elohim. Y empieza diciendo, ¿cuál es la primera palabra de la Torá? Bereshit. En el principio. Luego que sigue. Bereshit bara Elohim. Elohim. Se está diciendo que en un comienzo, en un principio, Bereshit, ¿para qué hizo Elohim? Creó. Es decir, ya nos está diciendo la Torá que todo ese libro nos va a hablar de lo que hizo alguien. ¿Quién? Elohim. Lo que hizo desde el comienzo Elohim. Entonces, toda la escritura nos está hablando de Elohim y las escrituras están proyectando a Elohim como el Mashiach, el Salvador, el Redentor. Entonces, ¿qué hizo él? Les abrió el entendimiento a sus discípulos para que pudiesen comprender cómo toda la escritura hablaba de él. Entonces, ese es un punto muy importante, saber que todo el Brihad Hachá
está sostenido por el Tanaj. Y que es importante a la hora de que nosotros queremos entender, mirar el Brihad Hachá con claridad, podamos ver que es la proyección del Tanaj. Es decir, yo no lo puedo interpretar, el Brihad Hachá no lo puedo entender e interpretar solo. No lo puedo sacar de su contexto para traerlo al mío o a nuestro contexto actual o al contexto de Roma o al contexto griego. No, yo no lo puedo sacar para llevarlo a esos contextos. El Brihad Hachá lo debo dejar y soportar en el contexto al cual él pertenece, que es el Tanaj, que es la escritura hebrea de Elohim, el Tanaj, todo el Tanaj. Entonces el Brihad Hachá es soportado allá. Aún así hayan algunos capítulos que hayan sido escritos en griego, pero ellos tienen su fundamento en el mismo Tanaj, en la escritura que el Eterno dio a su pueblo para un pueblo hebreo, aún lo que está escrito en griego. Yo siempre he dicho que aquel escrito que dice que Pablo se paró en el Areópago y les predicó, yo creo que esa porción tiene que estar en griego, porque como les iba a predicar en hebreo allá en el Areópago en Atenas, no, tenía que hablarles en griego, decirles a ellos con sus frases en griego, este espacio que está aquí, que dice al Dios no conocido, él les tuvo que hablar todo en griego. Pero sin embargo, aunque él les estaba hablando en griego, los estaba llevando a un contexto hebreo, a un contexto que tiene que ver con el Tanaj. Él no los estaba llevando al contexto de que entendieran ¿cómo se llama esto? O sea, la multitud de dioses, el politeísmo que ellos manejaban, no. Él los estaba llevando al único, el Elohim. Él no le dijo los Elohim, no, ese que ustedes es el Dios, el que yo les voy a predicar, es el que yo hablo, del que yo hablo. ¿Y él hablaba de quién? De Yeshua. Él predicaba a Yeshua. Ese es el Dios del que yo les estoy hablando. Entonces, ahí vemos cómo se está utilizando todo esto. Dice, también podemos ver a Yeshua aplicando este concepto directamente cuando iba camino de Emaús. Lucas 24:27 dice, y comenzando desde Moche y todos los profetas, ¿comenzando desde dónde? Desde Moche. La expresión desde Moche es un hebraísmo que se refiere a ¿qué? A la Torá. A la Torá. Empezando desde Moche es un hebraísmo que se refiere a la Torá. Y todos los profetas les interpretaba en todas las escrituras lo que decían de él. O sea, ¿qué abrió él? ¿Qué le citó él? ¿Qué le citó Yeshua? La Torá, los profetas, y les interpretó lo que ellos decían, lo que decía la Torá y lo que decían los profetas acerca de él. Entonces vemos cómo se está utilizando, o sea, es en el Brihad Hachá se está utilizando el Tanaj. El Tanaj, ¿qué fue lo que hizo Yeshua? Ustedes saben que estaba utilizando un método. El método que están utilizando ellos, están cogiendo la escritura desde su contexto para poder llegar ahí, al punto. Están haciendo un paso de todo, están haciendo un paso de todo desde su contexto para llegar ahí, para llegar al punto donde quieren llegar, pero empiezan desde atrás. Es el mismo método que utilizó Esteban. Entonces, todos esos métodos eran los métodos utilizados que vienen de las mismas reglas de Hillel. Entonces, vamos a hablar un poquito de los métodos utilizados en el Brihad Hachá, utilizados, a ver, para entender el Tanaj en el Brihad Hachá. ¿Cómo se usó el Tanaj en el Brihad Hachá? Entonces, los métodos que vamos a ver ahí, vamos a hablar de tipologías y sombras. Vamos a hablar también de citas, alusiones e ilustraciones. Todo eso está allí
tipologías y sombras, citas, ilustraciones. Vamos a mirar cómo se utilizó todo esto. Entonces, dice aquí, los escritores del Brihad Hachá utilizaron métodos comunes en la interpretación rabínica, como las tipologías y sombras. Era un método común. El tema de las tipologías, utilizar tipos, utilizar sombras, pertenecía a los mismos métodos que se utilizaron, que tenían que ver con el mashal, donde se utilizaban parábolas. Las parábolas siempre utilizaron todo este tipo de tipologías, sombras, figuras, se utilizó todo esto. Entonces, es lo que vamos a mirar cómo se está aplicando todo eso en el Brihad Hachá. Entonces dice, tipologías y sombras tomando figuras comparativas del Tanaj y dando uso a las mismas reglas de Hillel. Entonces, dice, los judíos entendían que muchas personas o figuras de las escrituras representaban al Mashiach, pero bajo figuras o símbolos. Por eso vemos a Rab Shaul presentando a Adán como una figura del Mashiach. Miremos Romanos 5:14. Romanos 5:14 y vemos allí la figura. Dice, por eso la muerte reinó desde Adán hasta Moche, aún sobre los que no pecaron, con una ofensa semejante a la de Adán, quien es figura del que había de venir. Miren, aquí nos está presentando a Adán, que se hizo ya como una figura del que había de venir. Por eso a Yeshua, Rab Shaul, utilizando esa regla, Rab Shaul con Yeshua lo llama el postrer Adán. Y Adán, el primer Adán introdujo la muerte terrenal. El postrer Adán viene del Chamaim, ¿ve? Y él es el que trae vida. Entonces siempre nos está presentando, nos está usando la figura. Para poder entender la figura de Yeshua como un Adán, tenemos que entender quién es Adán, cómo vivía Adán, todo lo que fue Adán. Y el pecado de Adán, la transgresión de Adán, para que podamos ver que Adán fue una figura, como dice aquí, vuelvo y le repito el texto, bueno, menciona Adán, quien es figura del que había de venir. Adán es una figura. ¿De quién? De Yeshua. Adán es una figura de Yeshua. O sea que a través de Adán como creación se presentó una figura acerca de Yeshua. Entonces se está presentando esto, la figura, en 1 Corintios 15, miremos 1 Corintios 15, del 45 al 49 dice, y hasta quedamos como falsos, sí, 15 del 45 al 49, es que está leyendo de manera, dice, así también está escrito, el primer hombre Adán llegó a ser un ser viviente, y el último Adán, un espíritu vivificante. Ahí como está mencionando, se están mencionando, pero lo espiritual no es primero, sino lo natural, luego lo espiritual. Dice, el primer hombre es de la tierra, terrenal, el segundo hombre es celestial. Como es el terrenal, así son también los terrenales, y como es el celestial, así son también los celestiales. O sea que, como Adán terrenal pecó, así somos todos nosotros, terrenales y pecamos. ¿Ve? Pero luego nos dice que como el segundo hombre, dice aquí, pero el primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre es el celestial. Como el terrenal como es el terrenal, así también los terrenales, y como es el celestial, así también son los celestiales. Es decir, cuando podemos decir, como dijo Pablo, ya no vivo yo, mas Yeshua vive en mí, quiere decir que ahora entonces nosotros somos como el celestial. Es decir, dice aquí en el siguiente texto, así como hemos llevado la imagen del terrenal, llevaremos también la imagen del celestial. Entonces, vemos ahí cómo se está utilizando la figura y nos está trasladando a
Adán para poder entender a Yeshua. Adán es de la tierra, Yeshua es del Shamaín. Nosotros inicialmente somos de la tierra, humanos, carnales, pero luego venimos a aceptar a Yeshua y venimos a ser del Shamaín. Venimos a ser del Shamaín. Entonces, son formas como se está utilizando, como esa forma de Rab Shaul utilizar fue la que hizo que muchos entendieran mal, porque él está utilizando todas las reglas allí. Entonces, miremos ahora Hebreos 9:24. Dice, porque el Mashiach no entró en un lugar santísimo hecho de manos, figura del verdadero. ¿Sí? Adán, hecho de la tierra, figura de Yeshua. Luego, está hablando del templo. Hecho por mano de hombres, figura de ¿cuál? Del celestial. Entonces dice figura del verdadero. Y cuando dice figura del verdadero, no está queriendo decir que el templo hecho aquí fue un templo falso. Porque muchos han llegado a interpretar eso. Los enemigos del templo, pues, interpretan que ese fue falso. No, cuando dice figura del verdadero, no está diciendo que este es falso, sino que este es una copia que se toma como figura del que es verdadero, una figura de él. Es como si en este momento le dijéramos a la hermana Brenda, hágame el favor y me hace en plastilina una figura del hermano Andrés. De pronto, como la hermana Brenda es mejor artista que yo, no lo va a dibujar tan mal. ¿Cierto, hermano Andrés? Entonces, va a ser una buena figura. ¿Ve? Porque va a ver la imagen, el modelo, y hace la figura. Entonces, el templo aquí fue una figura, una figura. ¿Ve? ¿De cuál? Del verdadero, es decir, del original, de donde se toma. A eso se refiere verdadero, del que se toma. Entonces, se está utilizando, vemos cómo hay una figura. Ahora, ¿cómo puedo yo entender el celestial si no observo el que se hizo en la tierra? Entonces, aquí nomás les voy a dar a entender un punto neurálgico. ¿Qué pasaría con el sumo sacerdote si se rebelaba contra Dios en el lugar santísimo? Moría. Moría. Es decir, no hay la posibilidad de que se rebele y viva. Es decir, no existía la rebelión allí. Si se rebela, muere. Entonces, si yo entiendo desde el lugar santísimo, desde la figura, la santidad del lugar, cuánto más, aquí aplicamos un Calvajomer, cuánto más, y lo digo así duro porque es que así es, cuánto más, hay que pronunciarlo con ganas, el verdadero. ¿Se podría allí revelar el Hasatán? Jamás, jamás. ¿Se podría revelar allí un ángel? Allá. Entonces, la santidad del templo, donde está la presencia de Elohim, es extrema. Y vea, tiene mucho que ver con la paracha esta semana. Sed santos, Kedoshim. Paracha Kedoshim. ¿Sí? Santos, sed santos, como vuestro Padre es santo. Dice Pedro, aplicando la paracha Kedoshim. Entonces, la santidad. Entonces, si yo entiendo la figura del terrenal, todo el proceso y el ritual que tenía que pasar un sacerdote para llegar, empezando desde cuando empezaba por los primeros escalones. Es decir, un hombre que se hubiese acercado a un perro muerto y lo hubiese cogido, ni siquiera podía estar en los patios. No podía ni siquiera estar afuera en los patios. ¿Ve?
Por eso cuando ahorita que estuvimos nosotros con el pastor Jacob haciendo la ceremonia del entierro del pastor Henry allá en el cementerio y todo eso, hicimos la purificación de 7 días. Tevilá en el tercer día y Tevilá en el séptimo día, y no ministramos. Y eso que no está el templo, no es el templo, o sea, ahí no está el templo. ¿Eh? Ahí no está el templo, pero si yo voy a ministrar a la congregación es el templo, porque dice que vosotros sois templo de la presencia de Elohim. Entonces, guardamos la purificación y no ministramos. ¿Para qué? Para tener respeto con eso, con la santidad de Elohim. Entonces es una figura, entender todo lo que sucedía con los sacerdotes, porque es que vea, el texto es sencillo. El texto, uno lee un versículo y lo puede ver tan rápido. Ahí donde estamos leyendo en Hebreos 9:24. Estábamos en Hebreos 9:24, ¿dónde estoy aquí? Porque el Mashiach no entró en un lugar santísimo hecho de manos, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora delante de Elohim a favor nuestro. Entonces, ¿por qué? Porque Yeshua no entró al lugar santísimo en el templo. Yeshua no era sacerdote de la orden de Aarón y se estaba establecido para el sacerdocio de la orden de Aarón, que eran los que podían ser sacerdotes y ministrar en el templo. Yeshua no se metió, así ellos mismos estuvieran profanando eso. Al fin y al cabo, ya no estaba el arca. Yo siempre me pregunto, pero ¿cómo es que pervertieron el sacerdocio y entraron y hacían? Es que no estaba el arca. Es que en el segundo templo que se construyó ya no estaba el arca del pacto. Y recuerde que la presencia de Elohim se manifestaba encima de los 2 querubines. Y si no hay 2 querubines, ¿dónde manifiesta? Entonces fue un lugar consagrado hasta ahí, pero realmente no estaba el arca del pacto y los querubines. Entonces, de ahí, pero Yeshua, a pesar de eso, no ingresó al lugar para respetar lo que está escrito en la Torá, para respetar su propia regla, su propio mandamiento. Entonces, de ahí que vemos que habla de ese templo que es figura. Entonces ahí es donde empezamos a ver a nosotros figura. La figura, el ritual, todo lo que hacían los sacerdotes, el lavado de las manos, el lavado de los pies, ir subiendo sus vestiduras, todo ese tema. Si yo entiendo esa figura, puedo entender y saber cuánto debo prepararme, cuánto debo buscar la santidad en medio de la congregación para poderme acercar a él. O sea, eso cuando veo esa figura, entonces empezamos a aprender esas figuras. Eso era lo que precisamente hacía Rab Shaul, y por eso el Tanaj está, para entender el Brit Hadashah necesitamos el Tanaj, por eso lo necesitamos allá. Entonces, dice Hebreos 9:24, ya lo leímos. Bueno, ahí estamos en las figuras. El hermano Sadok levantó la mano, vamos a la oportunidad que... Señor pastor, para una pregunta. Señor. O sea, Yeshua como judío no entró al lugar santísimo, porque le pertenecía pues esta labor a los levitas, ¿no? Al que es figura no. Al que es figura no entró, o sea, acá, al terrenal. Al terrenal. Pero Claro. igual respetando que solo era el linaje de Aarón. Ajá. Ah, ok. Al terrenal, o sea, Yeshua nunca, donde Yeshua se hubiese metido al lugar santísimo. Las acusaciones, o sea, lo acusan por quebrantar la Torá. A Yeshua no lo acusaron por quebrantar la Torá. A Yeshua lo condenaron porque él les dijo: yo soy Elohim. Y en ninguna parte al decir yo soy Elohim quebrantó la Torá, porque desde la Torá él venía diciendo que iba a venir. Entonces, pero a él no lo acusaron por haber quebrantado la Torá. Entonces recuerden, en el que es figura él no entró. ¿Por qué? Porque su sacerdocio está ¿en dónde? En el verdadero. O sea, por eso allí podemos ver otra figura, y el libro de Hebreos habla mucho de esa figura. El sumo sacerdote viene siendo figura de Yeshua.
como sumo sacerdote en el verdadero. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo empezamos a ver todo esto? Iba a preguntar el hermano, yo vi dos manos levantadas, ¿quiénes fueron? Pastor, sí, no, digamos que desvirtúa el hecho de que no esté el arca, digamos que asevera que no iba a estar ahí, no iba a presentarse. Ahora, digamos, por ciertos eventos que sucedieron en la historia y todo el tema este que pasó en Jeremías y cuando se escondió el arca, entre comillas, y en fin, pero no iba, Yeshua no iba a entrar, él se iba a acercar, iba a estar cerquita y toda la cosa, pero no iba a entrar porque no le correspondía por ningún punto de vista, pero el principal podría ser, así como usted lo acaba de mencionar, el hecho del arca no estar ahí en el templo, ¿no? Sí, no, o sea, por el cual Yeshua no haya ingresado, y si hubiese estado el arca, con mayor razón él no iba a entrar, porque esa era figura. Y en el que es Claro. figura se estableció que solo las figuras iban a estar en ese lugar. Entonces, ¿quién era la figura de él que podía entrar al lugar santísimo hecho por mano de hombres? El sumo sacerdote. Sumo sacerdote. ¿Cuál es el lugar donde él entra? En el verdadero. Porque ¿qué casa me haréis? Dice él. ¿Qué casa me haréis vosotros? Entonces, aquí cuando se establece todo, se estableció para que hubieran figuras. El templo fue establecido para que, es más, que día hablábamos en tema con el hermano Ezra. El Mishkan, no hablemos tanto del templo, porque al fin y al cabo lo que le dio la gloria y el esplendor al templo no fue tanto la hermosura que llevó por fuera, el Mishkan adentro. Fue el Mishkan, porque el templo sin Mishkan no deja de ser un edificio más que como los que construían todos los reinos. Pero el Mishkan, ¿ve? Ese Mishkan que fue construido se construyó para que allí hubieran figuras de él, para que allí hubiera figura de él. Entonces, todo se establece como figura. El templo es una figura de el Shamaim, de la morada del Eterno, de ese lugar santísimo de él. El templo es una morada de ello. Entonces, nosotros no fuimos hechos sumos sacerdotes, pero siempre hemos dicho en un detalle que realmente no entramos al lugar santísimo porque nosotros, el Eterno no nos hizo un reino de sumos sacerdotes, nos hizo un reino sacerdotal. Nosotros llegamos a ese lugar, tipológicamente al lugar santo, donde se presentaban los panes, donde se hacía todo eso, pero el lugar santísimo le pertenecía a él. En la figura terrenal, el lugar santísimo le corresponde al sacerdote, al sumo sacerdote, no al sacerdote, al sumo sacerdote. ¿Ve? Y en el Shamaín, en el lugar donde está el verdadero, le corresponde a él. ¿Quién se va a meter allá? Es ahí donde vienen las doctrinas de que nos vamos para el cielo allá con el Señor para estar allá. O sea, nos le vamos a meter al lugar santísimo a él. ¿Ve? Y resulta que no, él viene a nosotros. ¿Por qué? Porque no podemos ingresar al lugar santísimo, ese es su lugar. Él viene a nosotros. Entonces, ¿qué hacía el sumo sacerdote después de ofrecer la ofrenda y hacer todo? Salía. ¿A dónde? Al pueblo. ¿Sí? Salía al pueblo. Entonces, eso es precisamente. Entonces, bueno, la hermana... Pastor, pero esta figura solamente era para entrar una sola vez al año, como sumo sacerdote. Claro, una sola vez al año. Ok. Sí, hermana... hermana Karen. Pastor, entonces nosotros no podemos decir lo que dice esa famosa canción, esta alabanza, Señor, llévame al lugar santísimo, porque nosotros no podemos ir al lugar santísimo porque ese lugar solamente le correspondía al sumo sacerdote como figura de Yeshua. Ahí hay un error en esa canción. Ahora, no todos la entienden. No todos la entienden porque por eso, yo siempre les he enseñado, es importante uno entender todas estas reglas y normas para uno luego poder tener un buen entendimiento y proyectarlo. No todos entienden esto, pero realmente
digamos, en el cristianismo enseñábamos mucho que entramos al lugar santísimo y habían canciones que entra al lugar santísimo, que entra al lugar santísimo, y esa canción está diciendo que nosotros hemos hecho una profanación. Pregunta, ¿a qué ser humano le estaba permitido entrar a el lugar que es figura del verdadero? ¿A qué ser humano? Al sumo sacerdote, ¿cierto? Al sumo sacerdote, ningún otro. Pregunta, ¿a qué ser divino se le permitió ingresar al lugar de Elohim? Elohim. Yeshua, porque es Elohim mismo. Yeshua. Pero ningún ángel puede penetrar el lugar santísimo, si no cualquier ángel hubiera entrado allá y no hubiese sido necesidad que él mismo viniera a ofrecerse, sino que hubiese mandado un ángel. Pero el único que puede ingresar al lugar es él. Entonces, ¿cómo es que nosotros nos vamos a meter a ese lugar? Entonces, la promesa dada para nosotros fue, seremos un reino de sacerdotes. Es decir, el sumo sacerdote también es rey, va a reinar, y nosotros como sacerdotes vamos a estar en ese reinado. Como sacerdotes. Esa es nuestra labor, como sacerdotes, pero no como sumos sacerdotes, porque el sumo sacerdote siempre ha sido uno. Mire lo que pasó, Diego explicaba el sábado. La cosa en el primer siglo estaba tan mal que habían dos sumos sacerdotes. Habían dos sumos sacerdotes. ¿Sí ve? Entonces, la cosa estaba tan mal porque se presentaba a Ananías, ¿era? Sí, Ananías. Y se presentaba a, se me fue el nombre. Caifás. Se presentaban como dos sumos sacerdotes. Entonces, la cosa es tremenda, porque la Torá nunca estableció dos sumos sacerdotes, estableció un sumo sacerdote. Y siempre habrá un solo sumo sacerdote. De todas maneras, en Yeshua se cumple, pastor, la orden de Melquisedec, rey y sumo sacerdote. O Claro. sea, se uniría a lo que es la tribu de Judá y Leví en uno solo. Claro. Ese es el sacerdocio, ese es la orden de Malquisedec. Malquisedec. A mí no me gusta mucho decir Melquisedec, porque cuando digo Melquisedec puede ser el señor de la esquina que llama vamos a Sí, Melquisedec. señor, perdón. Malquisedec. O sea, hagamos el que es rey, santo. O sea, Malki, rey, Sedec, que inclusive viene de su propio nombre de Sadoc. Entonces, hermano Joer. Shalom, mi amado More, muchísimas gracias. Pues mi hermano, hablando de lo del tema del templo, de las veces que tuvimos la oportunidad de pronto de estudiarlo, inclusive con mi hermano Perley, nosotros nos damos cuenta que el Eterno nunca pidió un templo. Los templos tienen representaciones de pueblos paganos, los templos representan a los muertos, por eso los templos no se pueden mover. Y cuando el Eterno le muestra a Moshe, le dice, haz una réplica de lo que viste. Y Moshe nunca vio un templo. Y cuando nosotros vemos en Gilgalut, dice la palabra que y vi la nueva Jerusalén descender y en ella no había templo. Entonces el templo como tal nunca fue ordenado por el Eterno. Lo que realmente fue ordenado fue el Mishkan. Por eso la importancia del Mishkan y lo que decía mi amado Moré, la importancia del arca, porque igual el Mishkan sin el arca tampoco funcionaba. Lo más importante del Mishkan era el arca. Ya después con el templo se cambiaron una cantidad de cosas que el Eterno había ordenado desde un principio y pues lamentablemente se convirtió fue en un lugar de idolatría, algo que nunca sucedió con el Mishkan. Sí, eso es tremendo. Y no con eso quiere decir que hablemos más del templo en Jerusalén, pero es bueno tener claro que lo que el Eterno ordenó construir a Moshe en la Torá fue un Mishkan, es decir, una carpa. El Mishkan es una carpa, es una azúcar. Eso es una carpa, un Mishkan. Eso fue lo que el Eterno le ordenó construir a Moshe.
Luego, David quería construir un templo, un lugar muy hermoso, muy bonito, donde poner el Mizcán, y concluyó la obra Salomón. Pero realmente ese templo sin Mizcán no es nada. Y realmente lo que es una réplica era el Mizcán. Era el Mizcán. No se habla de que el templo como tal sea una réplica, sino es el Mizcán el que es una réplica del Shamaí. Lo que pasa es que siempre se menciona el templo porque allí estaba el Mizcán, ¿no? Allí se puso el Mizcán. Pero realmente era el Mizcán el que estaba representando eso, ese lugar. Entonces es importante tener en cuenta esa parte del Mizcán y del templo, así como el Eterno nunca había establecido rey. ¿Quién pidió rey? El hombre, porque el rey, el humano se enseñorea sobre el humano, se aprovecha de eso, pero ellos dijeron, todos los demás pueblos tienen rey, queremos tener rey. Entonces el Eterno le dijo adviértales que va a tomar a sus hijas por esposas, les va a coger una porción de sus tierras, va a tomar a sus hijos y los va a poner como siervos, como, bueno, y les explican. Ellos dijeron, no, no importa, aceptamos, solo queremos para que sea como los demás, tener un rey. Entonces el Eterno le dijo a Samuel, póngales un rey. Ve y escoge a tal y tal. Sin embargo, el Eterno veló que a pesar de que estuviera en eso, no se fuera por la figura impía. Que no se fuera y por eso el Eterno procuró que hubiese un rey que fuera con un corazón acorde a él para que reinara de manera adecuada. Pero tampoco el Eterno había establecido un rey. Él no había establecido un rey. Entonces, de ahí pues vemos cómo suceden todas esas cosas. Bien, vamos a dejar hasta aquí la semana entrante, entonces vamos a entrar a ver las sombras. Vamos a entrar a ver las sombras la semana entrante. Entonces aquí yo puse una figura de una sombra. Una sombra. Uy, se me fue. Quise mover acá. Estoy moviendo que no me deja ver. Ustedes ahí alcanzan a ver, ¿cierto? ¿Cómo se proyecta una sombra? Sí, señor. Pregunta, ¿la sombra termina siendo idéntica ¿cómo se le llamaría a lo que no es sombra? Al objeto original, no. Al objeto original. ¿No? Al objeto No que él exactamente refleja. igual. No, Al objeto por lo que él menos refleja, ustedes porque ven la aquí, sombra es un reflejo. todo depende, póngame cuidado, todo depende de cómo la luz proyecte para que se vea la sombra. Por lo menos en esta imagen que puse aquí, es un cubo, ¿cierto? ¿Y qué está proyectando? ¿Qué se está proyectando? ¿Un cubo? Un En la rombo. sombra. Un rombo. Una figura diferente. Yo veo Y como si un está... rombo casi. Exacto, pero ¿por qué se ve como un rombo? Porque mire dónde está el cubo y mire dónde está la luz. Por Por el eso están reflejo, todas esas... por ¿Sí la ve? forma como lo refleja desde la posición de la luz. Exacto. Depende de cómo la luz refleje, eso es lo que va a proyectar. Si no hay luz, no hay sombra. De sombra. No hay sombra. Entonces, vamos a mirar lo que son las sombras. Las sombras en la próxima clase. Vamos a dejar ya hasta aquí. Tengo que ahorrar aquí datos de internet por si acaso. Bien, bien, amados. Continuaremos la próxima semana mirando todo esto del uso del Tanaj en el Brit Hadashah, teniendo en cuenta las normas de Hillel. Amén. Quedó la hermana Brenda con la mano levantada. Sí, mi pastor, es que quería compartirle algo a mi hermanita que dijo sobre el lugar santísimo. Lo que pasa es que en el templo, como bien sabemos, está el portón, luego sigue el patio, ¿sí? El lugar de sacrificio y el lavacro. De ahí estaba el primer velo. El primer velo estaba el lugar santo y ya seguía el segundo velo que separaba el lugar santísimo. El velo que fue roto fue este primer velo de aquí
para poder entrar, nosotros tener la entrada a ese lugar santo. Solamente se fue que rompió, no el lugar santísimo. Por eso, Sí, lo que pasa cuando de es que pronto, en el primer templo, cuando estaba el primer templo, allí adentro del Mishkan había una sola cortina. Allí se estableció solo una cortina. Pero luego cuando se construyó el segundo templo, ya por el diseño de él, entonces era muy alto y no se podía sostener una sola cortina, de tal manera que hicieron dos cortinas y esas cortinas eran pesadísimas, eran grandísimas. Establecen dos cortinas para que no vaya a haber el problema de que una sola cortina se vaya a caer. Entonces establecen dos cortinas y el sumo sacerdote, cuando iba a ingresar al lugar santísimo, pasaba entre las dos cortinas. Él pasaba entre las dos cortinas. Yo tengo ahí unas imágenes que nos mostraba el Moreno Rico Cortés cuando explicaba ese tema de las dos cortinas. Entonces, habían dos cortinas en el segundo templo. ¿Cuál fue la cortina que se rasgó? La primera cortina. Esa fue la cortina que se rasgó. ¿Ve? Entonces, esa cortina deja que entre el lugar santísimo y el lugar santo solo esté una cortina, que es la cortina original. La cortina que separa la santidad de Elohim con la santidad que tenemos nosotros como pueblo sacerdotal. O sea, por eso es que, como dice, una nación de sacerdotes, ni siquiera dijo de levitas, ni siquiera dijo levitas, porque recordemos que todo sacerdote era levita, pero no todo levita era sacerdote. ¿Por qué? Porque los sacerdotes eran descendientes de Aarón. Entonces no dijo, haré una nación de levitas, sino una nación de sacerdotes. Entonces, ¿quién eran los que podían ingresar hasta el lugar santo? Los sacerdotes. Entonces, Él nos da a nosotros la facultad a través del sacerdocio o del orden de Melquisedec ingresar al lugar santo. Pero eso lo hablamos a nivel remex, es decir, en figura. Porque si el templo estuviese construido, no nos vamos a ir a meter al lugar santo diciendo que ya Yeshua nos dio entrada al lugar santo. ¿Por qué? Porque mientras haya esa figura del verdadero, si la figura del verdadero está en pie, a ese lugar santo ingresan los sacerdotes según el orden de Aarón. Nosotros hablamos ya de un orden establecido según el orden de Melquisedec, ese orden que es el orden que establece Yeshua. Entonces, Él nos permite el lugar santo, el lugar santo. Eso es lo que Él nos permite a nosotros. Un lugar apartado, es decir, ese lugar, esa figura del lugar santo podría ser el Edén. ¿Por qué? Porque el Edén fue un lugar apartado. El Eterno creó todo. Ustedes ven que el Eterno creó todo y luego hizo el Edén. Él dijo un lugar apartado, un lugar para que habitara allí el hombre, un jardín, un lugar especial. Entonces un lugar kadosh, donde iba a estar él con el hombre. Y eso es precisamente lo que va a suceder, donde por eso dice, y vi descender del cielo a Nueva Jerusalén, ataviada como novia para su marido, y allí habitará el Eterno con su pueblo. Por eso decía, y no vi allí templo, porque no se necesita de templo, no necesita nada de eso, porque Él es la carpa que nos cubre. Él mismo es. Entonces, es importante ese tema. Bueno, listo, hermana Brenda, ya hicimos la... Bueno, sí. Yo sí ya terminemos. Yo iba a hablar algo sobre lo que es lo negativo y lo positivo. Usted está hablando de la sombra. ¿Sí? La sombra bueno, es... todavía no estamos hablando de la sombra, estamos hablando de las figuras. Ah, sí, por eso. Ah, pero oí hablando allá que... no, solo mostramos la sombra proyectada, pero todavía no hemos visto el tema. Sí, bueno, ya, dejemos ahí que sí. Sí, esperemos a la próxima semana si va a hablar de la sombra. Sí. Miremos lo de la sombra, las explicaciones y ahí ya hace porque solo mostramos la figurita y de cómo la luz proyecta la sombra y todo eso.
Entonces, si es sobre la figura, si es sobre la sombra, esperamos a la próxima clase. Sí, yo entiendo un poquito porque yo fui fotógrafo. Eso, Conozco lo que es esos negativo y ejemplos, positivo, sí. esos ejemplos los vamos a mirar en la próxima Sí. clase. Y usted Bueno. como fue fotógrafo y revelaba todo eso, entonces Sí, es señor. bueno entender eso. Listo. Sí. Vamos a orar y damos gracias al Eterno. Bueno. Soberano Elohim de Abraham, de Isaac, de Jacob, te damos muchas gracias por este tiempo que tú nos regalas cada miércoles para podernos reunir y estudiar tu bendita Torah, estos métodos de estudio, estas reglas, poder entender que en la aplicación de ellas podemos tener claridad con respecto a muchos temas, para que de la misma forma cuando vayamos a enseñar podamos hacerlo de una manera más clara, de una manera más acorde al propósito de tu voluntad, Padre. Eterno, que tu Ruach HaKodesh esté en nuestras vidas para poder comprender todo esto, porque realmente si no es por medio de tu Ruach HaKodesh en nuestra vida, no podríamos comprenderlo, Padre. Eterno, bendice a todos mis hermanos, seas tú, Rey Soberano, guardando sus sueños, que mientras nuestros cuerpos reposan, nuestros nefes entren en comunión contigo. En el nombre de Yeshua HaMashiach, amén y amén. Bueno, ahí tenemos al pastor Jacob conectado, disponible, porque el hermano Steve no estuvo porque él estaba dando una charla al grupo de músicos, de adoradores de Miami. Entonces, vamos a ver si está el hermano pastor Jacob para que nos ayude con el Shema. Bueno, parece que no. Por ahí está el hermano Ezra. Sí, pastor. Shalom, aquí Está en un estoy. quiz. ¿Se tiene por ahí su esposa al lado? Sí, señor, aquí está. Bueno, hermana Juliet, por favor, diríjanos ahí en el Shema. Claro que sí, pastor. Gracias. Con mi ayudante acá. Mírenla, mírenla y miren la foto. Sí se parece. Sí, qué hermosa. Bellas. Bueno, vamos a cantar el Shema. ¿Listo? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam. Leolam. Ekusirae Adonai Mutaloim Adonai Unos. Y amarás a Adonai tu Elohim con todo tu corazón, con todo tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te doy las repetirás a tus hijos y hablarás eterno en tu casa. Harán por el camino al acostarte y al levantarte. Y las atarás como señal a tu mano y las escribirás y atarás en tu puerta, en tu casa y en tu puerta en Samuel. Amén. Amén. Shalom. Amén, muchas gracias.